El elegido sagrado. Has alcanzado lo divino en 7 días. Un milagro celestial confirmado. Juan, un hombre de fe inquebrantable, despertó aquella mañana con un susurro en su corazón. La agonía de su esposa, María, resonaba en cada rincón de su hogar. Era solo un hombre sencillo, un destilador de caña de azúcar de 35 años, cuya vida giraba en torno a su amada y a sus 2 pequeños hijos. Pero la sombra de una enfermedad terminal se cernía sobre ellos, y los médicos, con miradas compasivas, no ofrecieron más que palabras vacías que no aliviaban el dolor. Hay un momento en que la desesperación sacude el alma, y Juan conocía muy bien ese momento. La noticia arrasó el pequeño pueblo como un torrente. La gente se unió en fervientes oraciones, iluminando la plaza con velas encendidas en honor a San Judas Tadeo, el santo de lo imposible. Cada noche, la iglesia se llenaba de fieles que elevaban sus voces al cielo, clamando por un milagro. El aroma de las flores frescas ofrecidas al santo mezclaba con el aire nocturno, creando una atmósfera de espíritu solidario que envolvía a todos. Era un coro de esperanza que resonaba en el pecho de Juan, quien, sumido en la tristeza, sin embargo, no podía dejar de creer. Mientras la fe de su comunidad crecía, la sombra de la incredulidad se infiltraba. Algunos, temerosos y escépticos, murmuraban sobre la imposibilidad de los milagros en estos tiempos. Pero una noche, bajo el brillo celestial de una luna llena, un cambio en el viento trajo consigo una revelación. Juan cerró los ojos en la iglesia, y de pronto, una calidez inigualable abrazó su ser. Un susurro divino, suave y potente al mismo tiempo, le prometió que María sanaría. Era un mensaje esclarecedor que iluminó su corazón y transformó su angustia en una confianza renovada. «Amén», exclamó al compartirlo con la comunidad en el siguiente encuentro. El fervor creció, multiplicándose como un fuego en las almas. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. El pueblo entero se unía, sus corazones latían al unísono, creando un clamor que acariciaba las puertas del cielo. Sin embargo, los días avanzaban y María no mostraba señales de mejora. La incertidumbre comenzó a invadir el alma de muchos. A pesar de esto, la fe de Juan era sólida como una roca. En cada rincón del hogar, el aroma del café fresco se mezclaba con la fragancia de las oraciones fervientes. En el 6º día, el aire estaba cargado con un profundo silencio, marcado por la actividad de los fieles que oraban y se preparaban para lo inesperado. Finalmente, al amanecer del 7º día, cuando el sol comenzaba a estirarse por el horizonte, una llamada sacudió a Juan. Con el corazón latiendo desbocado, se quedó parado ante la puerta entreabierta de su hogar. Una brisa suave acarició su rostro, y una pregunta se alzó en su alma. ¿Podría la fe realmente mover montañas? Este era el momento. ¿Sería el milagro que habían estado esperando? Los ecos de sus oraciones parecían resonar, y un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. El viento estaba cargado de expectativa, como si la misma creación estuviera conteniendo la respiración. Juan, con la mano en el picaporte, sintió como una mezcla de nervios y esperanza florecía en su corazón. Con un acto de fe, empujó la puerta, dejando que la luz matutina inundara el hogar, iluminando cada rincón que había albergado la tristeza y la angustia. Al otro lado, la voz de un médico resonó en su mente. ¿Sería posible que todo lo que había soñado se hiciera realidad? La llamada no era solo un simple timbre,
Era como si el universo hubiera decidido ponerlo a prueba. Sin perder un segundo más, Juan salió corriendo hacia el centro del pueblo, donde tantos habían depositado su fe. Al llegar a la plaza, se encontró rodeado por los rostros esperanzados de sus vecinos, cada uno con una vela en la mano, cada lágrima una súplica a San Judas. Juan levantó los brazos, sintiendo la fuerza de su comunidad. Hermanos y hermanas, hoy es el día de la manifestación. La fe nos ha traído hasta aquí. Su voz resonaba como un tambor en los corazones de todos. Aunque la incertidumbre flotaba en el aire, una certeza embargó a Juan. Recordó las palabras del susurro celestial que había recibido. María sanará. Se repetía como un mantra, alimentando su espíritu. Una anciana del pueblo, doña Isabel, se acercó lentamente. Juan, hijo, he sentido que los ángeles están aquí, listos para hacer su obra, dijo con voz temblorosa pero llena de convicción. Sus palabras actuaron como un bálsamo en la angustia que había estado acumulando. Juan caminó hacia el altar improvisado en medio de la plaza, donde todos se habían reunido. Cerró los ojos y, con profunda humildad, empezó a orar. Padre Santo, te pido que muestres tu gloria, que el mundo sepa que tú eres un Dios de milagros. Cada palabra estaba impregnada de ese ardor, la misma llama que había comenzado días atrás. Mientras oraba, el cielo comenzó a despejarse. Los primeros rayos del sol partieron las nubes, como si los cielos mismos estaban respondiendo a sus súplicas. De repente, un murmullo recorrió la plaza. Una luz que brillaba en el horizonte parecía acercarse. Era como si fuese la respuesta de Dios en forma tangible. «¡Miren! ¡Miren eso!», alguien gritó. Todos los ojos se volvieron hacia la dirección de la luz. Sus corazones se aceleraron. La presencia de lo divino era palpable. Casi se podía sentir el roce sutil de las alas de los ángeles. Juan sintió una avalancha de fe renovada. «Es la manifestación de nuestro milagro», exclamó. Las primeras lágrimas de alegría empezaron a caer, pero la pregunta aún resonaba. ¿Sería suficiente la fe de un hombre y de toda una comunidad para cambiar el destino de María? Mientras la luz se intensificaba, una brisa fresca envolvió a todos, trayendo consigo un estruendo de alegría en los corazones. Juan sabía que estaba ante la cúspide de su travesía. En el fondo, la inquietante pregunta permanecía. ¿Sería el momento del milagro, o solo el principio de algo aún más grande? Con el alma palpitante y la comunidad unida en fe, un nuevo capítulo estaba por escribirse. ¿Qué revelaciones estaba a punto de desatar esta luz divina? El murmullo creció entre la multitud. Una energía palpable vibraba en el aire, como el canto de un coro celestial. Juan, con los ojos fijos en aquella luz que se acercaba, sintió que su corazón latía al unísono con las esperanzas de todos. Era como si cada latido fuera una oración, un clamor unido a 1000 voces, demandando la intervención divina. «San Judas, escúchanos», gritó alguien en la primera fila, rompiendo el silencio reverente que había caído. La comunidad, en un acto de fe ferviente, empezó a recitar la oración juntos. «Santa Gloria, ven a nosotros». La respuesta resonó y el ambiente se llenó de devoción. Juan levantó la vista, sintiendo el calor de los primeros rayos del sol en su rostro. Aquella luz no solo iluminaba la plaza, también iluminaba su alma. Se sintió como un puente entre lo humano y lo divino, un portavoz del anhelo colectivo. «Padre, aquí estamos. Aquí estoy, muéstranos tu poder», susurró, mientras la luz se hacía cada vez más intensa. De repente, la luz se detuvo y, dentro de aquel brillo, una figura se dibujó. Era luminoso y radiante, pero también conocido. Un espíritu familiar que todos en el pueblo habían visualizado en sus momentos de oración. La figura sonrió, y sin decir una palabra, se movió lentamente entre los presentes. En ese instante, un silencio profundo cubrió la plaza. Las velas temblaban con la brisa, pero los corazones permanecían firmes,
esperando. Juan sintió que esa presencia reconociera su lucha, su amor por María. Era como si la figura supiera de sus lágrimas, de su fe desgastada pero aún viva. «Es real», murmuró doña Isabel, y en su voz temblorosa había un eco de fe que retumbó en los corazones de muchos. «Es Dios entre nosotros». Juan recordó las historias de su infancia sobre ángeles y milagros. Nunca imaginó que estaría aquí, en su pueblo, siendo testigo de algo tan potente, tan evidente. Pero a la vez, sentía el miedo asomarse. ¿Y si no sucede lo que todos esperamos? La duda amenazaba con aguar la fiesta esperanzada. Con un suspiro, se recordó a sí mismo que la fe no buscaba respuestas, sino que se abrazaba a la posibilidad. Entonces decidió dejar ir sus temores. «Ven a nosotros, San Judas, transforma nuestra angustia en alegría», gritó. Su voz rompió la barrera del temor y se elevó al cielo. La figura comenzó a caminar hacia él, cada paso resonando como una bendición. Los ojos de Juan brillaban con las lágrimas de quienes se habían reunido allí. Entonces, la luz que emanaba de aquella presencia se intensificó aún más, llenando la plaza de un resplandor que era casi irreal. Todos, sin excepción, sintieron la necesidad de arrojarse de rodillas, sintiendo que el suelo temblaba ante la magnitud de lo que estaba ocurriendo. «¿Qué se siente ser parte de algo tan grande?», se preguntó Juan, mientras el viento soplaba fuerte, trayendo consigo el eco de voces que hablaban en lenguas desconocidas. Era la comunidad, mostrando su devoción en cada rincón, en cada lágrima de expectativa y deseo. La luz giró en un esplendor sin igual, y un profundo silencio llenó el espacio. Juan se sentó, sintiendo una paz indescriptible, un abrazo divino. Pero aún había un vacío que llenarse, una pregunta flotando en el aire. ¿Cuál sería el siguiente paso? Mientras la luz brillaba en su apogeo, surgía una pregunta en su corazón. ¿Qué revelaciones vendrán después de esta manifestación? Con la fe al máximo y el corazón abierto, Juan se preparó para lo inminente, consciente de que la travesía apenas comenzaba. La comunidad, unida por el hilo de la fe, aguardaba en un abrumador silencio sagrado. Algo trascendental estaba por ocurrir. ¿Qué transformarían estos momentos de luz y poder en la vida de María y de todos ellos? La figura luminosa avanzaba con una graciosa solemnidad. Sus rasgos radiaban paz y promesa. El corazón de Juan latía con fuerza. Cada batir le recordaba que esa era la respuesta a tantas oraciones. La multitud, atenta y expectante, contenía la respiración. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y solo existía aquel instante sagrado. «Él viene a nosotros», pensó, sintiendo una mezcla de fe y temor reverente. La presencia comenzó a acercarse más, y Juan sintió una corriente de energía fluir a través de él, como si los cimientos mismos de su ser se remodelaran. Era eso lo que significaba estar en la presencia de lo divino. Una transformación, una invitación a algo más grande. De repente, la figura se detuvo frente a él. Juan sintió un nudo en la garganta, un impulso a arrodillarse, pero, en vez de eso, se mantuvo firme, sintiendo que era un momento crucial en su vida. La conexión era palpable, casi tangible, y de la figura emanaban palabras que parecían danzar en el aire. Sin abrir los labios, la luz comunicaba amor, esperanza, y un aliento de vida que abarcaba a toda la comunidad. En los rostros de sus vecinos, Juan vio reflejada su propia lucha, anhelando la redención que parecían ofrecer esa presencia. «No están solos», resonó en su interior. «No somos solos». Era un recordatorio, una reafirmación de que juntos, en unidad, podían enfrentar cualquier adversidad. El viento sopló nuevamente, trayendo consigo susurros de gloria. «Hoy es un nuevo comienzo», pensó Juan, mientras veía a varios de sus hermanos abrazarse, compartiendo lágrimas de alegría y alivio.
El miedo que había estado presente se desvanecía lentamente, siendo reemplazado por la certeza de que eran parte de algo grandioso. San Judas, manifiéstate en nuestras vidas, clamó otra voz entre la multitud. La oración, dicha en voz alta, rompió el hechizo sagrado como un eco en un valle profundo. La gente se unió, sus voces entrelazándose con la luz, creando una sinfonía de fe colectiva. Queremos milagros, queremos sanidad, queremos tu poder, repetían, dejando que cada palabra se elevara como un incienso hacia el cielo. Entonces, Juan recordó a María, su amada, y el dolor que la consumía. ¿Qué significaba todo esto para ella? La luz brillaba más intensamente, reafirmando su intención. Ruido y murmullo se apoderaron de la plaza, cada persona con su propia súplica, su propio dolor, pero también con su propia esperanza. La figura levantó una mano, y de inmediato, sobre aquellos que caían de rodillas, brotó una claridad entre sus corazones. Un estremecimiento recorrió el aire, y cada persona sintió el peso de los problemas caer. Es un movimiento, un cambio, pensó Juan, observando a su alrededor. El cielo, anteriormente despejado, comenzó a teñirse de colores vibrantes, como si God, en respuesta, decidiera celebrar esta reunión. Juan sintió que algo estaba por suceder, algo que iba más allá de lo que pudiera imaginar. Pero, en medio de esa revelación, una pregunta lo atravesó. ¿Qué significa ser parte de este milagro? ¿Está preparado para lo que vendrá? El viento susurraba, trayendo respuestas en forma de aroma a tierra y agua, recordando que las obras divinas a menudo son traídas a través de tiempos difíciles. Sin embargo, no había tiempo para dudas. La figura había comenzado a moverse nuevamente, y la comunidad entera la seguía con la mirada, esperando instrucciones, dirección. Lo importante está por llegar, se dijo Juan, sintiendo que el camino apenas comenzaba a desvelarse. Él y su comunidad estaban al borde de un cambio monumental y profundos descubrimientos. ¿Sería esa la transformación que todos habían anhelado? ¿Qué elegiría hacer frente a lo que estaba por venir? Mientras la luz se mantenía brillante, una profunda esperanza se sembraba en el corazón de Juan. ¿Qué nuevos desafíos y bendiciones reclamarían ellos de esta intervención y cómo cambiarían para siempre sus vidas? Las respuestas parecían tan cercanas y a la vez tan misteriosas. ¿Sería que el fuego de lo divino estaba a punto de encender la llama de una nueva fe? La figura luminosa continuó su avance, y el aire se llenó de una tensión sagrada, como cuando un tambor resuena en lo profundo de la tierra antes de una tormenta. La multitud se movía como un solo ser, cada rostro reflejando una mezcla de asombro y devoción. Juan sintió que su corazón se aceleraba cada vez más. Era un momento que jamás había imaginado experimentar. La luz lo abrazaba a cada uno de los presentes, como un manto cálido y reconfortante. Había una certeza en su ser de que las respuestas que tanto había buscado estaban finalmente por llegar. Sin embargo, en el fondo, la inquietud seguía pulsando. ¿Qué se esperaba de él? De pronto, la figura se detuvo cada vez más cerca de Juan. Sus ojos brillaban como estrellas, e irradiaban una sabiduría antigua y profunda. Era como si cada mirada, cada parpadeo, estuviera lleno de significados ocultos. Juan sintió que podía leer su propio corazón. Las dudas, los temores y la tristeza que lo habían seguido durante tanto tiempo, se desvanecieron poco a poco, como el vapor al contacto con el frío. Este es un momento de decisión, parecía susurrar la luz. Aumentó la intensidad de su brillo, y de repente, Juan vio fragmentos de su vida pasar ante él, momentos de lucha, de entrega, de desilusión, y otros llenos de luz, donde la esperanza había asomado como un rayo de sol tras un día nublado. Cada instante tenía un propósito, una enseñanza, una manera de traerlo a ese preciso lugar. Al otro lado de la plaza, Juan distinguió a María.
Su rostro estaba bañado en lágrimas de arrepentimiento, y su lucha personal era evidente. En ese momento, algo hizo clic dentro de él. Juan entendió que sus propios anhelos de sanación debían ir más allá de él mismo. La figura, en su silencio, lo invitaba a actuar, a ser un instrumento de cambio para los que lo rodeaban. Los murmullos de la multitud comenzaron a transformarse en frases firmes, en declaraciones de fe colectiva. «Queremos sanidad», gritaban con fervor, y cada grito resonaba como un eco de lo que Juan sentía. Era un llamado, no solo para pedir por sí mismos, sino para levantarse unos a otros, para reconstruir vidas, para sanar las heridas. «Que su luz nos guíe», pensó Juan, mientras avanzaba hacia el corazón de la reunión. En ese acto sintió el peso de la comunidad a su alrededor, y se dejó envolver por la unidad que todos compartían. «Estamos juntos en esto», gritó, levantando la voz, uniendo los corazones en una sola vibración de fe y esperanza. La luz pulsó aún más intensamente al oírlo, como si celebrara su resolución. El aire se volvió cada vez más vibrante, y la atmósfera se llenó de una energía indescriptible, que inspiraba tanto temor como reverencia. «Esto es solo el comienzo», se dijo Juan. Aquel fuego que ardía en su interior no solo iluminaba su camino, sino que encendía el de cada uno de los que le acompañaban. La promesa de un nuevo amanecer se desbordaba a su alrededor. Sin embargo, a medida que la luz se intensificaba, Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que, para recibir el milagro completo, debía ser parte activa, no solo un espectador. Eso significaba enfrentarse a su propia verdad, y a los cambios que eso podría traer a su vida, y a la de aquellos a los que amaba. En ese instante, en medio de la multitud, una pregunta resonó en su mente. ¿Estás listo para ser instrumento de lo divino, aun cuando el camino sea incierto? La luz permanecía brillante, ofreciendo no solo claridad, sino también el desafío de dejar atrás viejas formas de ser. ¿Estaba Juan preparado para levantarse y liderar, a pesar de sus dudas? ¿Qué sacrificios tendría que hacer para abrazar completamente su llamado? La luz, tan cercana pero a la vez tan misteriosa, parecía esperar la respuesta. La figura resplandeciente enfocó su mirada en Juan, quien sintió una mezcla de alegría y miedo. Era como si el mismo universo estuviera conteniendo la respiración, aguardando su respuesta. Una voz suave, pero firme, resonó en su interior, invitándolo a dar el primer paso hacia lo desconocido. «Confía», parecía decir la luz. Un nuevo tipo de energía fluía a través de él, alimentando su voluntad. Juan respiró hondo, sintiendo que cada partícula de su ser se iluminaba con la fuerza del propósito. Las dudas que antes lo mantenían en la sombra comenzaron a desvanecerse, como las primeras luces del alba dispersando la oscuridad de la noche. Los gritos de la multitud parecían ahora un coro celestial. «Queremos sanidad, queremos libertad». Las voces se multiplicaban y resonaban en el aire como himnos de esperanza. Era evidente que no estaban solo pidiendo por sí mismos, sino que anhelaban un cambio profundo y duradero. «Este es el momento», pensó Juan, sintiendo que la luz lo llamaba a ser parte de algo mucho mayor. Dando pasos firmes, se aproximó aún más a la figura que albergaba toda esa profundidad espiritual. En su corazón, comprendió que si quería ser un faro de sanación, primero debía sanar su propia alma. Aquel encuentro representaba la oportunidad de atravesar sus propios miedos e inseguridades. La figura comenzó a moverse de nuevo, extendiendo una mano hacia él. «¿Estás dispuesto a ser el canal de mi luz?», parecía preguntar, iluminándolo aún más. Juan sintió una energía que lo confortaba, y al mismo tiempo, lo instaba a avanzar con valor. Las palabras de su abuela resonaban en su memoria. «El miedo es solo una sombra, Juan. No dejes que te detenga». Juan levantó la mano, entrelazando sus dedos con la luz. Un torrente de paz lo invadió, y en ese instante sintió una conexión profunda con cada persona que lo rodeaba.
Era un río de amor y compasión que unía a todos en una sola corriente de fe. Las lágrimas caían de sus ojos, pero no de tristeza, sino de liberación. Estaba listo, al fin, para abrazar su papel en el camino hacia la transformación. A medida que Juan sentía el poder de la luz fluir a través de su ser, se dio cuenta de que no estaba solo. María también se acercaba, secándose las lágrimas, y a su lado, otros miembros de la comunidad comenzaron a avanzar, empoderados por el deseo colectivo de sanar. Juntos podemos, pensó Juan. La figura luminosa lo observaba con ternura, como un maestro que ve el potencial en su discípulo. La multitud resonaba con palabras de oración, creando una atmósfera de intensidad sublime, y la luz se fue intensificando al unísono con su fe. De repente un susurro suave rompió el aire, como un eco sagrado. Ahora comienza el verdadero viaje. Aquellas palabras temblaron en el aire, y Juan sintió que su corazón se llenaba de una mezcla de emoción y expectativas. Sabía que el verdadero reto estaba por delante, que el camino de sanación no solo lo afectaría a él, sino que tocaría la vida de todos los que lo rodeaban. La luz brilló con una fuerza inesperada, iluminando el camino ante ellos, mientras una vibración profunda resonaba en su interior. El aire, cargado de promesas, presagiaba grandes cosas. Juan tomó un respiro profundo, comprendiendo que su papel no solo sería liderar, sino también acompañar y aprender en este viaje colectivo. Una pregunta inquietante se formó en su mente. ¿Cómo podrían cambiar las vidas de los que los rodean si su propia luz no brilla lo suficiente? Era un reto, una invitación a un crecimiento personal que aún no podía imaginar, pero que estaba decidido a aceptar. La figura resplandeciente se desvaneció lentamente, dejando tras de sí una estela de luz que parecía marcar el camino a seguir. Juan miró a su alrededor, viendo los rostros de su comunidad iluminados por la nueva fe que juntos estaban forjando. Y en su pecho, un fuego comenzó a arder nuevamente, más fuerte que antes. Este es solo el principio, se dijo. Pero el camino se vislumbraba lleno de pruebas, y la incertidumbre aún danzaba en el aire. ¿Cómo enfrentarían lo que estaba por venir? La luz parecía susurrar aún con fuerza. El milagro está en el proceso. Están listos para empezar. Con esa urgencia en sus corazones, Juan y su comunidad se dieron la mano, listos para enfrentar el desafío que el destino les deparaba. Pero, ¿serían capaces de atravesar las tormentas que se avecinaban y descubrir la verdadera sanidad que tanto anhelaban? La respuesta, en su búsqueda, podría ser la clave de su transformación. Las primeras luces del amanecer bañaban el lugar, y Juan se sintió renovado. La luz que había experimentado seguía vibrando en su interior, impulsándolo a levantarse y a mirar a su alrededor. La comunidad a su lado era un tapiz de esperanza y determinación. Ellos eran los pilares que sostendrían su viaje, y su fe colectiva era un faro brillante que iluminaba cada paso que necesitaban dar. ¿Qué haremos ahora?, preguntó María, mientras observaba a los demás con curiosidad. Su voz era un eco de inquietud, reflejando la ansiedad que toda la comunidad sentía en ese momento. Empezaremos fortaleciendo nuestra luz, respondió Juan, sintiendo un ardor en su pecho. Cada uno de nosotros tiene un papel y debemos descubrirlo juntos. Con el entusiasmo ardiendo en sus corazones, los miembros de la comunidad comenzaron a compartir sus experiencias. Hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, cada uno tenía historias que contar. Eran relatos de dolor, pero también de resistencia. Eran testimonios de la lucha diaria que vivían en un mundo que a menudo parecía indiferente a su sufrimiento. Juan escuchó atentamente. Las palabras resonaban dentro de él como notas de una melodía sagrada. Si podemos unir nuestras historias, quizás podamos encontrar la sanidad que tanto anhelamos. Esa idea plantó una semilla en su mente. La sanidad no solo vendría de la luz que había sentido,
sino también de la unión y el apoyo que cada uno se brindara. Formemos grupos pequeños, sugirió. Hablemos, compartamos nuestras cargas y levantémonos unos a otros. Tal vez al abrir nuestros corazones, la luz que hay en nosotros brillará más fuerte. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud, y así empezaron a dividirse en pequeños círculos. Juan se unió al grupo de hombres. Cada uno compartió su pena y sus desafíos, pero también sus sueños y anhelos. De pronto, uno de ellos, un hombre mayor con arrugas que contaban historias de resistencia, tomó la palabra. Hermanos, he perdido la fe en la sanidad milagrosa, pero hoy siento algo diferente. Sus ojos brillaban con una emoción nueva. Siento que hay un propósito en nuestro dolor, y que juntos podemos encontrar la luz en este túnel oscuro. Sus palabras resonaron como un canto. Era un momento de claridad. Juan se dio cuenta de que lo que estaban haciendo iba más allá de compartir. Estaban creando una red de amor y confianza. En ese lazo sólido había poder. En la unidad, la luz era más intensa. Los grupos siguieron compartiendo, y a medida que hablaban, las lágrimas de algunos se convirtieron en risas y abrazos. Era evidente que muchas cargas comenzaban a ser aliviadas. La atmósfera se llenaba de una energía palpable, un calor que provenía de la conexión entre ellos. Esto es lo que significa ser comunidad, pensó Juan, sintiendo su espíritu elevarse en gratitud. Habían comenzado a construir algo significativo, un refugio donde cada voz contaba, donde cada historia importaba. Sin embargo, en medio de ese ambiente de esperanza, una pregunta inquietante volvió a surgir en su mente. ¿Y si aún no hemos visto todo lo que la luz puede hacer por nosotros? El desafío del viaje que tenían adelante aún estaba presente, y la incertidumbre revoloteaba en el aire. Al caer la tarde, se congregaron todos nuevamente, la comunidad brillando con una luz renovada. Juan se puso de pie, sintiéndose inspirado por sus propios hermanos. Hoy hemos dado el primer paso, pero necesitamos más, exclamó. Necesitamos ir hacia afuera, compartir nuestros testimonios, dejar que esta luz brille más allá de nosotros. ¿Estamos listos para llevar esta sanidad al mundo? Un grito de afirmación emergió del grupo, llenando el aire como una promesa. Pero justo entonces, un susurro en el viento trajo consigo una advertencia. Este viaje no será fácil. Las sombras también acechan. Juan sintió que su corazón latía más rápido. ¿Qué desafíos se enfrentarían en el camino? ¿Las sombras intentarían empañar la luz que estaban comenzando a construir? La respuesta estaba en el aire, esperándolos. ¿Podrían mantener su unión frente a lo que estaba por venir? El misterio de su destino estaba comenzando a desplegarse. Los días siguientes se llenaron de actividad. La comunidad creció en compromiso, unida por el deseo de iluminar su entorno. Cada amanecer era un nuevo aliento, una oportunidad de tomar conciencia de su fuerza. Juan, observando la energía vibrante que los rodeaba, sabía que su visión estaba tomando forma. Era como si cada miembro fuese un destello de luz, guía para aquellos que aún vagaban en la oscuridad. Sin embargo, a medida que la esperanza florecía, también se sentía una sombra cernirse. Las voces de aliento y afirmación competían con murmullos de preocupación. Algunos expresaban dudas sobre el impacto que podrían tener. Hubo quien advirtió: el mundo no está preparado para nuestra luz, y si se apaga. Juan, decidido a no dejarse vencer por la incertidumbre, reunió a la comunidad una vez más. En medio de la asamblea, su corazón ardía con una nueva idea. Si tenemos miedo de las sombras, tenemos que recordar que la luz que llevamos es más fuerte. Recordemos, hay un poder en el compartir nuestras historias. No somos solo individuos, somos un solo corazón. María alzó la voz. Pero, ¿y si nos encontramos con resistencia? La oscuridad no se rendirá fácilmente. Juan la miró, su mirada llena de comprensión. La resistencia es real, amiga,
pero también lo es nuestro propósito. Si hemos aprendido algo, es que la unión es nuestra fortaleza. No se trata solo de ser luz, sino de ser luz juntos. Uno de los jóvenes interrumpió con entusiasmo. Es verdad. Podemos organizar una marcha hacia la plaza del pueblo y compartir nuestros testimonios. La gente necesita escuchar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La idea resonó en sus corazones. Era el llamado a llevar la luz más allá de sus muros, a invitar a otros a unirse a su camino. La comunidad se envolvió en planes, cada quien aportando talentos y habilidades. Aquella tarde se convirtió en un hervidero de creatividad y fe. Se prepararon pancartas, se eligieron canciones que resonarían con sus almas, y comenzaron a ensayar sus relatos. Con cada semana que pasaba, el nombre de su iniciativa creció. La luz que une. Pronto comenzaron a llegar más miembros de la comunidad, ansiosos por ser parte de algo tan especial. Juan sintió que se estaba gestando algo grande, algo divino. A medida que se acercaba el día de la marcha, Juan sentía una mezcla de emoción y temor. La noche anterior, mientras miraba las estrellas, se preguntó si había escuchado el llamado correctamente. ¿Estoy listo para enfrentar la resistencia que viene? En su interior, la respuesta fue clara. Cuando llegó el día, el sol brillaba con fuerza. Numerosos miembros se reunieron en la plaza, una marea de sonrisas y luz. Con cada testimonio compartido, un hilo de conexión se formaba, uniendo corazones en una sola voz. La gente comenzó a acercarse, curiosa, atraída por la energía que emanaba del grupo. Sin embargo, en ese momento brillante, la advertencia del viento volvió a rondar en la mente de Juan. Las sombras no habían desaparecido. La ciudad estaba llena de quienes tal vez verían su luz como un desafío, una amenaza a su orden establecido. De repente, un ruido ensordecedor cortó las risas. La comunidad se detuvo en seco, mirando en dirección al bullicio. ¿Qué era aquello? ¿Era una reacción de alegría, o la sombra que habían temido había llegado? El aire se llenó de tensión. Los corazones latían al unísono, mientras todos se preparaban para el siguiente paso. Juan se dio cuenta de que esta no sería solo una marcha de luz, sería una batalla por la verdad, y en ese instante, comprendió que el verdadero milagro estaría en cómo enfrentarían juntos lo que estaba por venir. La pregunta ahora era, ¿tendrían la fe suficiente para enfrentar la inminente tempestad? Cuando el ajetreo se intensificó, una mezcla de asombro y temor recorrió la plaza. Juan sintió cómo su corazón latía fuerte en su pecho. Las palabras de sus amigos flotaban en el aire, pero el ruido que aumentaba se hizo imposible de ignorar. Una figura emergió entre la multitud, un hombre con una expresión severa, su rostro surcado por la experiencia de la lucha cotidiana. Detrás de él, un grupo de personas se agrupó, algunos con pancartas que denunciaban el acto de fe que la comunidad había decidido llevar a cabo. «Esto no es lo que nuestra ciudad necesita», gritó el hombre. «Están confundidos. La luz que creen tener solo traerá caos. Regresen a sus casas». Un murmullo de incomprensión se propagó entre los presentes. Juan sintió una presión en el pecho, como si una tormenta se estuviese formando a su alrededor. Volteó a mirar a los miembros de la comunidad. Muchos mostraban señales de angustia y dudas. María, con un brillo en sus ojos, se acercó a él y dijo, «Juan, debemos responder. No podemos permitir que el miedo nos silencie». Juan asintió, consciente de la carga que sus palabras llevaban. Era en momentos como este donde se forjaba la fe. Respiró profundo y, al levantar la voz, se sintió embargado por una fuerza inexplicable. «Hermanos, no estamos aquí para pelear, sino para compartir la luz que hemos recibido. La oscuridad nos confundirá, pero nuestra historia es un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas». A medida que continuaba hablando, la comunidad comenzó a rodearlo con gestos de apoyo. Cada uno tomó valor al ver que sus corazones vibraban al unísono. Las miradas se fijaron en Juan, animándose por su valentía. Algunos de ellos comenzaron a cantar,
dejando que la música llenara el aire de esperanza. La marcha se convirtió en un canto, una poderosa declaración que resonaba dentro de sus almas. La resistencia estaba allí, pero la luz brillaba más fuerte. Los cantos y las historias se entrelazaban, formando un escudo que protegía a cada uno de ellos. Se convirtió en una sinfonía de fe, donde cada nota era una afirmación de su propósito. Las gentes que antes miraban con desaprobación comenzaron a detenerse, intrigados por el fervor que los rodeaba. Desde la plataforma improvisada, Juan vio cómo las caras se iluminaban, llenándose de claridad mientras varios se acercaban, algunos con lágrimas en los ojos. Había algo en ese momento, una conexión profunda que parecía romper las barreras del miedo y la inseguridad. Sentía que el espíritu fluía entre ellos, y el temor se desvanecía, reemplazado por una paz inexplicable. Pero la figura del hombre que había desafiado su fe no retrocedía. En lugar de eso, su voz se alzó con desafío. Esto es un engaño. La fe es solo una ilusión. Su grito resonó en el aire como un eco oscuro. En ese instante, Juan sintió algo cambiar dentro de él. Tal vez, reflexionó en voz baja, los verdaderos engañados son aquellos que viven al margen de la luz que se les ofrece. Se dio cuenta de que no solo se trataba de resistir la presión, sino de mover corazones. Con los ojos fijos en aquel hombre y con cada palabra cargada de amor, Juan dijo, «No vinimos a obligar a nadie, sino a invitar a los que buscan. ¿Te gustaría escuchar nuestra historia?» Era un momento de decisión. Todos se detuvieron, incluidos sus opositores. Las mentes se abrieron, y en el aire se sentía una chispa de esperanza. Quizás el Redentor que tanto habían anhelado estaba más cerca de lo que pensaban. Así, entre las voces de aliento, la comunidad se armó de valor, lista para enfrentar no solo al hombre fuerte que desafiaba su luz, sino a todas las sombras que pudieran existir. Juan se dio cuenta de que no estaban solos. Una fuerza mayor los guiaba y sostenía. La ciudad había comenzado a escuchar. La verdad se estaba alzando entre ellos, como el sol que rompe la oscuridad de la noche. Pero, ¿qué sucedería cuando la luz finalmente confrontara la oscuridad? ¿Estaba el mundo realmente listo para recibirla? La pregunta permanecía en el aire, envolviendo la plaza en una expectación divina. ¿Cuál sería el próximo paso en esta encrucijada de fe? El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo con tonos anaranjados. La plaza vibraba con una energía palpable, un espacio de transformación y duelo entre las sombras y la luz. Todos respiraban profundo, sintiendo el latido colectivo de la fe. Juan, con su alma encendida, se dirigió a la multitud. «Hermanos, hoy hemos demostrado que nuestra luz es fuerte, que juntos somos más que la sumatoria de nuestras voces. Somos un solo cuerpo, en unidad, y eso es imparable». Al escuchar sus palabras, María se acercó a él con lágrimas en los ojos, pero también con una certeza renovada. Esta no es solo nuestra lucha, es el testimonio de cada uno de los que estamos aquí. Nuestro dolor se convierte en esperanza cuando lo compartimos. Con cada palabra de valor que brotaba de sus corazones, la comunidad se acercaba aún más. Aquella figura del hombre que había desafiado sus creencias comenzaba a desvanecerse en la distancia. En su lugar, un grupo creciente de personas se unía, atraídas por la luz que irradiaba el amor sincero de aquellos congregados. Las miradas de duda se transformaban en expresiones de curiosidad y aliento. «¿Ves cómo la luz rompe la oscuridad?», dijo Juan mirando a María. En su interior sentía que un milagro estaba en marcha. Sus corazones, tan desgastados por la angustia, ahora se sentían vivos, llenos de gratitud. La resistencia se convertía en una oportunidad de conexión, y el llamado a compartir su viaje empezaba a dar frutos. Con firmeza, decidieron que aquel día sería el comienzo de una nueva era. «Vamos a llevar esta luz al resto del pueblo», propuso Juan. «Haremos una reunión en la iglesia y compartiremos nuestras historias. Cada lágrima, cada risa, cada desafío,
Todo se transformará en testimonio de la grandeza de Dios. La emoción se desbordó, y todos comenzaron a cantar de nuevo, esta vez en un despliegue de unión que resonaba en cada rincón de la plaza. Era un canto que unía los corazones, que envolvía a cada ser presente con el amor divino. Con cada nota, el miedo se desvanecía, y la paz se asentaba entre ellos. Cuando llegaron a la iglesia, un ambiente de alabanza llenó el espacio sagrado. La comunidad se arremolinó en un círculo, tomando turnos para compartir sus vivencias, sus anhelos, sus heridas y la esperanza que ahora florecía. Las palabras fluyeron como un río, y con cada testimonio, las sombras se disolvían. Juan miraba a su alrededor, sintiendo que parte de su misión era escuchar y ser escuchado. Era un viaje colectivo, un proceso de sanación que trascendía su dolor personal. Cuando llegó el turno de doña Isabel, todos se detuvieron expectantes. He vivido años en la oscuridad, pero gracias a esta comunidad, he encontrado la luz. Y hoy quiero decirles que no están solos. Dios está entre nosotros. Su voz vibraba en el aire, y cada palabra era un recordatorio del poder del amor. Abrazó a varios de los presentes, y una ola de emoción recorrió la iglesia. Ahí estaba el milagro, sentados juntos, compartiendo el regalo de la vida. Con el tiempo, la luz que ellos llevaron comenzó a rayar en el pueblo entero. Testigos de experiencias vanas, se convirtieron en valientes mensajeros de fe. Juan y María, empoderados por la comunidad, comenzaron a planificar cómo irían más allá, a las aldeas cercanas, donde otros podrían necesitar escuchar sus historias. Cada paso en este camino será un paso hacia la sanación, dijo Juan, recordando cada sufrimiento, cada lucha que lo había llevado hasta allí. Se dio cuenta que juntos podían crear círculos de luz que iluminaran aún más. Queremos dejar huellas de esperanza. Queremos ver a otros levantarse, igual que nosotros, exclamó alzando los brazos, invitando a todos a unirse. Y así, mientras el sol se ponía, una nueva luz, más ardiente que nunca, comenzaba a encenderse en cada alma presente. La comunidad había decidido ser faros, ásperos pero brillantes, en un mundo que a menudo parece estar envuelto en sombras. Los testimonios de sanidad comenzaron a fluir en ecos de risa y esperanza. Uno a uno, los corazones que antes temían, ahora se llenaban con la promesa del Altísimo. La luz que habían encendido era un signo de que los milagros son una realidad, y que la fe puede mover montañas. Juan, con su familia y amigos a su lado, se sintió más cerca de Dios que nunca. El camino no ha sido fácil, reflexionó para sí mismo, pero cada paso ha valido la pena. Recordó los susurros que lo animaron en su búsqueda de sanación. Dios está aquí, en cada latido, en cada historia. La transformación del pueblo no sucedió de la noche a la mañana, pero el fuego que habían comenzado a avivar jamás se extinguió. Pronto, los rumores de los milagros que emanaban desde aquel lugar resonaron más allá de sus límites. Cada historia de amor y fortaleza se convirtió en un testimonio vivo, llevándolos a un compromiso aún mayor. La comunidad estaba lista para enfrentar cualquier sombra que intentara desviar su camino. Y mientras se mantenían unidos, su luz brillaba aún más fuerte, cumpliendo con la promesa de un futuro lleno de esperanza. Por último, se acercaba el momento de la celebración colectiva. Juan miró a su familia y amigos, sintiendo una paz indescriptible. Todo lo que se habían propuesto no solo estaba sucediendo, sino que ahora se manifestaba en cada chispa de amor que compartían. La luz, esa luz divina, había comenzado un viaje que jamás acabaría. Ahora, querido amigo, te invito a ser parte de esta historia de fe. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal, para que no te pierdas cada manifestación divina que compartiremos junto a ustedes. Cada historia importa, y si esta te ha tocado el corazón, deja un like ahora. Al mismo tiempo, cuéntanos en los comentarios cómo esta historia ha resonado contigo y tu vida. Por último,
No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Recuerda, solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyarnos en el camino. Hagamos que la luz brille aún más